Bueno, vamos a meternos de lleno con esto. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar por qué las sociedades parecen, pues eso, organizadas en capas? Como si fueran una tarta, ¿sabes? Con distintos niveles. Hoy vamos a ponerle un nombre a todo ese fenómeno y sobre todo a desgranar qué significa de verdad esto de la estratificación social. ¿A qué esta imagen nos suena, verdad? La famosa pirámide social. Es que da igual a dónde miremos, en cualquier época, en cualquier lugar, siempre está ahí. Pero nos hemos parado a pensar por qué. O sea, ¿por qué en todas partes, sin excepción, acabamos organizados de esta manera, con una distribución tan desigual de prácticamente todo? Esa es la gran pregunta, la que vamos a intentar responder. Vale, pues para poder analizar esto bien, primero hay que ponerle nombre. Y esta pirámide, esta forma de organizarnos en capas, bueno, pues en sociología tiene un nombre muy concreto: estratificación. Y ojo, aquí está la clave de la definición. Fijaos bien, no es un caos, no es algo que pasa por casualidad, es un sistema. Y eso lo cambia todo, porque implica que hay unas reglas, una estructura que no es para nada aleatoria, sino que de forma activa clasifica y ordena a la gente en diferentes niveles. Y lo más fascinante de todo esto, de la estratificación, es que va mucho más allá de las diferencias individuales, ¿eh? No va de que una persona sea más lista o más trabajadora. No, es una característica de la sociedad en sí misma, algo que además se hereda, pasa de generación en generación. Y aunque es universal, o sea que está en todas partes, cada sociedad le da su toque, lo adapta. Pero lo más profundo es que esto no va solo de dinero o poder, va de las creencias que lo justifican todo. Y son esas creencias las que al final crean una identidad de grupo, las que nos hacen sentir que pertenecemos a un sitio, para lo bueno y para lo malo. Pero claro, si pensamos que todo esto se resume en quién tiene más dinero, nos estamos perdiendo una parte enorme de la película. La jerarquía social es muchísimo más compleja. Se construye, digamos, con muchos más tipos de ladrillos. Mirad, este gráfico es fundamental para entenderlo, porque no es un solo factor, sino la intersección de un montón de ellos. Por supuesto que está el tema económico, el dinero y la clase social, pero también influye el género, el origen étnico, la edad. Es como si todos estos factores se cruzaran y se sumaran, ¿no? Como las coordenadas de un mapa que te colocan en un punto muy específico dentro de esa gran pirámide social. Muy bien. Y todo esto nos lleva a una pregunta bastante lógica. A ver, si este sistema crea tanta desigualdad, ¿sirve para algo? ¿Tiene alguna función? Pues los sociólogos aquí han visto que tiene las dos caras de la moneda. Tiene sus funciones, sí, pero también unas disfunciones muy claras. Es que, parémonos a pensar un momento, si la estratificación genera desigualdad, genera conflicto, ¿por qué sigue existiendo? Y no solo eso, porque ha existido en prácticamente todas las sociedades de la historia. Tiene que haber algo más, ¿no? Algún tipo de equilibrio, por decirlo así, entre los beneficios que aporta y los problemas que causa. A ver, por un lado podríamos decir que el sistema tiene sus funciones. Hay quien argumenta que ayuda a integrar la sociedad, que motiva a la gente a esforzarse a cambio de recompensas y que en teoría crea oportunidades. Pero, por otro lado, la realidad es la que es, y nos enseña sus enormes disfunciones. Porque sí, genera conflicto social y quizás lo más grave es que limita y desperdicia el potencial de muchísimas personas que simplemente no tienen acceso a las mismas oportunidades para desarrollarse. Y ahora llegamos a la que es probablemente la idea más importante de todo este análisis, el punto clave que lo cambia absolutamente todo. Atención a esta frase porque es potentísima. La estratificación social no es algo natural. Repito, no es algo natural. O sea, no es como la ley de la gravedad o como que llueva. No es una ley inmutable de la naturaleza. Y claro, si no es algo natural, eso significa que tampoco es inevitable. Este esquema lo ilustra a la perfección. La pirámide social no es una roca, no es algo fijo y para siempre. Es más bien como un castillo de arena. Cambia con el viento, con las mareas de la política, de la economía, de la cultura. En definitiva, es una creación social, una creación humana. Y la conclusión es lógica. Si los seres humanos la crearon, los seres humanos también pueden modificarla. Así que al final todo vuelve al presente, a nuestro día a día. Si partimos de la base de que esta pirámide la construimos entre todos y que no tiene por qué ser así para siempre, la pregunta final es, inevitable, ¿qué ladrillos estamos poniendo hoy en nuestra propia sociedad? O dicho de otra forma, ¿qué fuerzas están moldeando nuestra pirámide? Aquí y ahora.